Cada vez que me canso de estar soltera, salgo con alguien para tener ganas de seguir soltera otro año. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de la felicidad y del amor en el que todo es posible. Todo es posible, felicidad y amor, que eres Mr. Wonderful ahora. No me dio un golpe en la cabeza, aunque lo parezca, pero es que siento que últimamente te estás enfocando demasiado como tu vida desde un punto de vista negativo. Entonces se me ocurrió que tenía que obligarte un poco a cambiar eso. Ah, sí, ¿cómo pretendes hacer eso? Pues mira, genial que me lo preguntes, porque tengo una lista de tareas, de cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de aquel ex tuyo al que le copiaste todo el examen para tener el título de la ESO y que como un mes después le dejaste? Pues ahora tienes que aprobarle tú unas oposiciones de bombero de repente. Eso no va a pasar. Y tienes que dejar de espiar a otros seres humanos. Coral, no eres Kim Possible. Te va a acabar denunciando a alguien. Yo nunca he espiado a nadie. Solo se cruzan en mi camino el mismo día, a la misma hora y en la misma calle que yo. Ya, pitiña, ya. Y tienes que buscar a tu padre abandonado y darle un abrazo. A ver, veo problemático eso porque implica que me haga caso. Bueno, eso sí que puede ser un problema, la verdad, ¿eh? No te voy a mentir. Y basta de humillarme ya, basta. Creo que fue suficiente. Sí. Y este capítulo ya ha ocurrido después del show de Madrid. Que nos ha encantado ese Como show. nos encantó, para nada estamos grabando este capítulo antes de ese show. ¡Qué increíble fue! Qué maravilloso todo. Nada, daremos comentarios cuando grabemos. Cuando ocurra de verdad. Sí, cuando Lo ocurra. importante es que tenemos este capítulo subido un lunes más a las 6 de la mañana. Sí, no hemos fallado nada esta temporada. Nada. Incluso hubo un capítulo que lo subimos antes de tiempo. Sí, porque así somos. Solo Así te regalamos somos. contenido. Solo damos amor. Bueno, amor. No sé. Bueno, pues veremos si damos terminado este capítulo, porque yo siento que en Coruña se está cayendo el cielo Sí. ahora mismo, ¿no? Hay una Es tormenta un poquito una tormenta complicada. perfecta, sí que es verdad, pero bueno, independientemente de eso, ¿Te gustan las tormentas? me muero, me encantan. Ah. Ver cómo llueve en el mar mientras truena, no sé qué desde aquí, me muero. Lo haces por mirar a la gente mientras corre asustada. Y yo dentro, a Disfrutando. refugio. Sí, por supuestísimo que ese es el motivo. Entiendo. Bueno, pues comencemos con mi caso de hoy, porque la verdad que... Ay, no he dicho que nos sigan en Bueno, Spotify. pues seguirnos, bla, 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 en Spotify. Déjanos de bien. seguir. No, Yo, estamos ya llegando al final de la temporada. Ya nos da igual. Bueno, vale, venga. Sigue. Solo que te quedan 2 interrumpo. meses de temporada. ¿Por qué ¿no? te Bueno, interrumpiré? Tú En fin. habla. El caso es que mi caso de hoy, la verdad, que es un poco distinto de lo que solemos contar en este podcast. Muy distinto, ¿eh? No un poco, muy distinto. Nunca hablamos de casos así. Yo una vez conté algo que se le puede asemejar. Pero hemos hablado de tantos casos que es imposible que haya algo Te diferente. juro que no. Porque ya lo entenderéis cuando lo cuente. Vale, Es raro. Vale. Pero bueno, para empezar desbloqueamos un nuevo país en el Crimimundi. Y ese país es, ojo, Chad. ¡Wow! El cual es muy, muy, muy probable que no volvamos a mencionar en este podcast. Lo siento por todos nuestros fans de Chad, que lo peor es que lo he mirado y efectivamente tenemos oyentes en Chad. No. Tenemos oyentes en todos los países del mundo. Creo que eran en 180 y pico países. En Chad. ¡Wow! En Chad. Que no sé dónde está. Me encanta tener oyentes en países que no conozco. Es muy increíble por nuestra parte. Pues así es. Entonces, por todos esos oyentes que tenemos en chat, que no era uno, eran varios, no llegaban a 10. Bueno. Pero oye, No tampoco importa. era más de uno. Pues yo lo siento mucho, no vamos a volver a hablar de un caso de chat muy probablemente. Igual me tengo que poner un poquito la boca, ¿eh? Sí. Pero bueno, la Y ahora realidad nos dice alguien, yo os escucho desde Chad. es que ojalá que esa persona nos escriba. Comentadnos desde dónde nos escucháis. Como que el es día que yo interesante. dije, bueno, sí que es verdad que fue el primer capítulo, no contaba yo, por lo que sea, ¿no? Con vernos en la tesitura en la que estamos actualmente con el podcast, de tener
miles de oyentes, ¿no? Pero aquel día yo dije, yo claro, sí, que nos van a escuchar desde UK. Y efectivamente nos escribieron una persona, os escucho desde UK. Increíble, increíble. Pero bueno, la realidad es la que es, ya digo, no vamos a volver a mencionar al chat seguramente en este podcast. Y hay pocas posibilidades de contar otro caso de chat, ¿no? En este podcast, porque no hay además tanta info sobre casos de allí como suele ocurrir con casos españoles o de Estados Unidos. No porque no pasen cosas en chat, que seguro que pasan. Seguro. Pero bueno, no solo es un caso distinto porque ocurra allí, sino por el caso en sí. Pero bueno, ya digo, ya lo entenderéis a medida que os vaya contando el caso. De momento vamos a empezar poco a poco, ¿no? Con un poquito de contexto, porque yo os adelanto que este caso parece sacado de una película. Mi protagonista de hoy no es una persona en particular, sino una organización entera llamada el Arca de Zoé. ¡Qué gracia! ¡Guau! El juego de palabras. Se fueron, bueno, en fin. Mastermind. Esta organización es una ONG que fue creada en el año 2005 a raíz del tsunami que hubo en el 2004 en el Océano Índico, que afectó como a varios países como Tailandia, Indonesia, ¿no? Que yo, por ejemplo, recuerdo este tsunami a pesar de ser prácticamente un adolescente hoy en día, ¿no? Recién salido del instituto, se podría llegar a decir. Sí que es verdad. Sí. No me mires con esa cara porque parece que estás diciendo lo contrario. No se podría decir de ti lo mismo, precisamente, ¿no? Que eres prácticamente un fósil. Bueno, pues nada. A todo esto, para la gente que no recuerde ese momento tsunami porque literalmente aún no había nacido, punto número 1, os odio con todas mis fuerzas por todo ese colágeno que guardáis en vuestra cara, ¿no? Y es como para que lo sepáis, digamos, para que lo ubiquéis, es el tsunami de la película Lo Imposible, en donde sale Tom Holland muchos años antes, porque era muy pequeñito, de que se convirtiera en marido de Zendaya y, por lo tanto, en la persona más afortunada de este planeta Tierra en el que convivimos entre todos los seres humanos, ¿no? Por estar con Zendaya. Hombre, se puede ser una persona más perfecta que Zendaya, sí. que también lo es Tom Holland, pero Zendaya, que es un escándalo. Sí. O sea, eres perfecta. Lo siento. Bueno, pues el caso es que a raíz de este tsunami se crearon como muchas ONG para intentar ayudar a la población afectada y tal. Y una de esas ONG era el Arca de Zoé, que fue creada en París más concretamente. Era una ONG francesa. Vale, pues esta ONG empezó a crecer reuniendo un equipo como muy grande de pues, asistentes sociales, bomberos, enfermeros, médicos, ¿no? Entre otros muchos profesionales humanitarios. Y cuando el tema todo del tsunami del Índico del 2004 se fue solucionando, esta ONG como que dio el salto, ¿no? Y dedicó sus esfuerzos a proteger a los niños que se veían afectados por la crisis del Darfur. Y si no sabes lo que es esta crisis del Darfur, no te preocupes. Yo tampoco. Bien, bien. Así que lo he buscado yo por ti. O mejor aún, ChatGPT lo ha buscado por ti. Porque resulta que esta crisis, así como de forma muy resumida, fue una guerra civil ocurrida en la región del Darfur, que es una región que hay en Sudán, entre los años 2003 y la actualidad. O sea, en la actualidad aún sigue vigente esta crisis, pero bueno, como que los años más dramáticos, digamos, fueron entre el 2003 y 2008. Vale. Y bueno, pues fue un conflicto étnico entre diferentes grupos dentro de Sudán, ¿no? Esto ya digo, de forma muy simplificada. El caso es que por culpa de este conflicto, en el que por cierto se estima que murieron entre 200.000 y 400.000 personas, una animalada, se desplazaron más de 1,5 millones de personas a los países de alrededor. ¿Y cuál es uno de estos países vecinos de Sudán? Efectivamente, Chad. Ah. Que ya os dije que Chad era el absoluto protagonista de hoy, ¿no? Es que en Chad están muy chadlados. Sí. Son protagonistas, ¿eh? Para No te hizo nada gracia. Sí, claro, lo pillaron ahora. Fue tan malo que no... Es que wow. Chad. Me encantó. En el fondo me encanta. Pues ya digo, Coral, para tu desgracia, hoy la protagonista no eres tú, lo es Chad, que siempre quiere ser ella todo, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, pues en ese contexto sociopolítico es en el que se quiso meter la ONG El Arca de Zoé, porque su misión cuando fue creada era ayudar a la chavalada toda, ¿no? Que lo necesitaba.
y habían empezado por los afectados por el tsunami de Indonesia. No sé a dónde va a ir a parar esto. Es que no Vas a estoy flipar. entendiendo que tiene que ver con un crimen. Ya verás. Pero Vale. ahora querían ayudar a los afectados por este conflicto. Vale. Pues con este contexto, el gobierno de Sudán y las Naciones Unidas como que acordaron enviar a 26.000 soldados a la zona para controlar la situación en Darfur, porque allí literalmente se estaba cometiendo un genocidio, que ya es suficiente crimen, pero bueno, no van a ir por ahí los tiros. Y con este envío de tropas por parte de las Naciones Unidas, muchas ONG aprovecharon la oportunidad para establecerse en la zona y ayudar a la población ahora que estaban un poco protegidos por estas tropas de Naciones Unidas. Y entre esas ONG estaba el Arca de Zoé, que se estableció allí. El Arca, que bueno, la puedes llamar así, porque si no, Hombre, sí. el Arca de Zoé, el Arca de... pasando, ¿no? Ya. Pues esta ONG hizo como su base de operaciones en Chad, porque al final todos los desplazados del conflicto iban allí a refugiarse a Chad. Así que era el sitio idóneo para poder ayudar a la gente. Y esta base de operaciones de El Arca se llamaba Children Rescue, o sea, rescate de niños, ¿no? Por si hay alguien que no entiende el inglés, es decir, por si te llamas Coral. Eso lo entendí. Bueno, y en esta base el objetivo del Arca era pues rescatar al mayor número de niños posibles. Niños que estuvieran abandonados o heridos o lo que fuera. Y que la gente que había donado dinero a la ONG pues pudiera apadrinar a estos niños o incluso adoptarlos en caso de que esta chavalada se quedara sin familia y tal, ¿no? Vale. La mayoría de esta gente que donaba dinero era francesa, porque bueno, al final el Arca era una ONG de París. Entonces, pues bueno, por donde más se habían anunciado y tal era por Francia. Entonces, bueno, con este contexto vamos a avanzar directamente a un día muy concreto, el 25 de octubre del año 2007. Ese día, de repente, pasó una cosa un poco extraña. El Arca de Zoé tenía como un avión preparado en un aeropuerto de Chad que se llamaba Abeche. Bueno, pues allí, ¿no? Para ser enviado a Francia con niños que la ONG había conseguido rescatar. Todos esos niños habían sido adoptados por familias francesas. Entonces, pues se lo llevaban a Francia para entregárselos a sus nuevas familias. Y claro, eran todos niños, bueno, pues que habían perdido a sus familias, no sé qué, tal. Y claro, eran su poquito de 103 niños que se habían quedado sin padres ni familia en general que pudiera cuidarlos. Te quiero decir que eran muchísimos niños. Pero claro, es que hubo, vuelvo a decir, casi 400.000 muertos. Entonces, Dios mío. bueno, pues cuando estaban a punto de despegar y a punto todos estos niños de iniciar esta segunda vida, segunda oportunidad vital, ¿no? De repente apareció la policía de Chad y prohibió al avión que despegara. Claro, los de la ONG se quedaron flipando porque en realidad ellos eran unos simples trabajadores humanitarios que estaban intentando salvar a 103 niños de un genocidio. Encima, jolín, este tipo de organizaciones suelen, a pesar de que haya conflictos entre países, suelen, bueno, pues... permitirles actuar. Sí, exactamente. Y de repente aparece la policía de Chad y paraliza el despegue. Huele a caca. Ya. Pero es que no solo hicieron eso, sino que también detuvieron a todos los trabajadores de la ONG que había dentro del avión en ese momento. Y un dato curioso es que aquí España tiene muchísimo papel protagonista también, porque el avión que despegaba en ese aeropuerto estaba contratado por la ONG El Arca de Zoé, pero pertenecía a una aerolínea española llamada Girjet, que yo pues como que no había escuchado en mi vida, pero bueno, yo qué sé, pues No. SER era española. Vale. Pero no solo eso, sino que dentro del avión había hasta 7 trabajadores que formaban parte como del personal de la aerolínea, que también eran españoles. También, y también había como periodistas franceses que cubrían el rescate de todos estos niños. Y claro, toda esa gente también quedó detenida por la policía. Pero es que no estoy entendiendo. Ya verás. Y se fueron a la puta cárcel en ese mismo momento. Y antes de continuar con la historia, os voy a dar como una info importante sobre el gobierno de Chad. En ese año, oficialmente Chad era una democracia. Pero en la práctica, no era una democracia. Había elecciones, pero había un gobierno autoritario de tipo militar que manipulaba las elecciones y que estaba liderado por el presidente de Chad que se llamaba Idris Deby y que, ya digo, manipulaba las elecciones, controlaba a la población con el ejército y demás. Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, os podéis imaginar que cuando la policía, con la orden directa del gobierno, quiso interceptar ese avión con 103 niños dentro,
no tenían pensado hacer nada bueno con esos niños. Bueno, pues, ¿cuánto flipáis si os digo que sois unos pequeños malpensados y que lo que la policía realmente estaba haciendo en ese momento era salvar a todos esos niños? Porque hasta ahora os estuve vendiendo la ONG de El Arca de Zoé como una organización súper benevolente, como lo son todas las ONG, y que solo querían hacer el bien en la sociedad, pero en realidad tenían un aura muchísimo más oscura. Me explico. Ay, Dios, no me esperaba este plot twist, la verdad. Es que ya dije que era un caso muy raro dentro de las temáticas que solemos. Muy complejo, sí. Es complejo, pero sobre todo como que no solemos hablar de crímenes de este tipo. Es verdad. Resulta que lo que... Bueno, me acuerdo en el primer capítulo que dijimos, vamos a hablar hasta de crímenes de moda, y nosotros queriendo opinar no sé de qué. ¿De qué? Y encima no ocurrió nunca. Jamás. Les vendimos la moto a la gente porque queríamos hablar de la Met Gala, me acuerdo. Sí. Nunca pasó. Nuestra finalidad era hablar de crímenes y de la Met Gala. Y de la Met Gala. No cuadra Pero mucho. siento que les debemos un capítulo de la Met Gala. De a crímenes de audiencia. moda sobre la Met Gala. En fin. Dios mío, no, cero sentido. Pues resulta que lo que acababa de hacer la policía, ya digo, es que ese día, ¿no? Cuando detuvieron el despegue del vuelo del Arca de Zoé, fue detener una operación ilegal de tráfico de niños de entre 1 y 10 años que estaba llevando a cabo esta supuesta ONG. Pero no era una ONG. Claro que no. Porque en realidad nunca había sido una ONG, sino que desde que fue creada el objetivo era otro muy distinto al de rescatar niños. Ellos vendían la imagen de que iban a rescatar a niños de la guerra civil de Sudán y darles pues a esos niños, bueno, como a familias adoptivas en Francia y otros países como Estados Unidos. Pero en realidad lo que querían era ganar dinero con esos niños. Vale. El modus operandi era el siguiente. Ellos secuestraban a niños de Chad que habían sido seleccionados previamente durante meses porque estaban perfectamente sanos y sin ninguna enfermedad. Lo tenían todo planificado. Todo. Después conseguían en Francia, de hecho todo esto lo intentaron con los niños del tsunami y no lo consiguieron y por eso viajaron a Francia. Dios mío. Muy heavy. Bueno, después conseguían en Francia o Estados Unidos familias adoptivas que pagaban entre 2.800 y 6.000 euros por cada uno de esos niños. O sea que básicamente el Arca vendía seres humanos literalmente y encima niños. Y todas esas familias pagaban ese dinero pensando que eran gastos normales, ¿no? Para cubrir pues, el viaje de los niños hasta Francia o gastos sanitarios y tal. Porque claro, el Arca le decía a todas esas familias, que los niños venían de una guerra civil y que la mayoría tenían heridas o lesiones graves y tenían que ser atendidos en hospitales durante X tiempo o lo que sea. Y por eso las familias pagaban ese dinero sin sospechar que en realidad lo que hacían eran comprar niños como si fueran Ana Obregón o Khloe Kardashian. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entiendo, sí. De hecho, por eso buscaban niños que estuvieran sanos, porque así les vendían la moto de ya pasaron por el hospital y ahora mira qué bien están. Dios ¿Sabes lo que mío. quiero decir? Y tenían personal dentro de la ONG que falsificaba informes médicos, porque había médicos, enfermeras, que, bueno, pues hacían informes de tiene una lesión en la pierna derecha de no sé qué. Madre para mía. poder justificar esto de me tienes que dar 6.000 euros por adoptar a este niño. Y esto no era lo peor de todo, porque algunos de esos niños no iban a familias adoptivas, sino que eran enviados a centros en donde se les extirpaban sus órganos. ¿Qué dices? Para tráfico ilegal. Ay, Dios mío. Efectivamente. Y es que encima esos niños ni siquiera eran huérfanos de guerra, ni nada así. Es que eran niños completamente sanos, que tenían padres y familias normales y corrientes, y llegaba esta supuesta ONG y secuestraba a todos esos niños sin que sus familias pudieran ser conscientes hasta que los niños ya estaban en dirección a algún país occidental. Dios porque mío. lo hacían, imagínate, en el momento en el que ellos tenían que estar en la escuela o, ¿sabes? Aprovechaban como vulnerabilidades. Pero ¿os acordáis que os conté que la ONU había desplegado 26.000 soldados en la zona precisamente para proteger a las ONG y organizaciones que iban a ayudar a la población, ¿sabes? De la guerra civil, entre otras cosas? Sí. Bueno, pues por suerte algunas de las organizaciones, se dieron cuenta de que había pueblos enteros de Chad en donde de repente desaparecían todos los niños sin dejar rastro. Y se pusieron a investigar sobre el tema, porque encima todos esos niños que supuestamente venían del conflicto del Darfur, ningún niño era del Darfur, todos eran de Chad.
pueblos de Chad, que en Chad no había aún ese conflicto. Hombre, igual en las fronteras lo había, pero quiero decir, los sacaban de pueblos de cerca de la capital, en donde no había ningún tipo de conflicto armado ni nada. Aún así se lo tenían muy bien montado. Y claro, a las familias les decían, este niño viene de Sudán. Y claro, no tenían ni idea de que en realidad era un niño de Chad, completamente sano, con una familia sana y demás. Claro. Sí, muy heavy. Pues estas organizaciones que se dieron cuenta y se pusieron a investigar fueron ACNUR, una organización de refugiados. Sí, es muy conocida. Sí, y UNICEF, que también es muy conocida, sí, ¿no? Cualquiera de las dos, sí. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Se pusieron a investigar y descubrieron que quien estaba detrás de todas las desapariciones de niños era la supuesta ONG El Arca de Zoé. Y claro, imagínate, ¿no? Pues se les cayó todo el coño con que una organización supuestamente sin ánimo de lucro y con intención de ayudar a la humanidad estuviera literalmente secuestrando niños para venderlos a familias occidentales o peor aún, para vender sus órganos. Madre mía. Es muy heavy. Sí. Así que denunciaron ante la policía lo que estaba pasando, porque además los trabajadores de ACNUR y de UNICEF se enteraron de que estaban a punto de hacer como un envío de 103 niños a Francia precisamente, porque bueno, como que tenían contactos en el aeropuerto y demás. Así que querían como parar ese avión cuanto antes. A ver, normal, claro. Claro. Pues le dijeron a la policía, bueno, lo de que estaba a punto de salir este avión y tal y cual. Y le dijeron qué avión era y a qué hora estaba programado, porque, ya digo, tenían conocidos en el aeropuerto que, bueno, pues como que les dijeron, oye, pues es este avión, lo contrató esta organización, no sé qué. Entonces tenían como información de primera mano. Vamos, que esos trabajadores de ACNUR y UNICEF le hicieron el trabajo a la policía. Y yo creo que un poco eso fue lo que hizo que la policía pues hiciera cosas, ¿no? Porque fue en plan, va, si total ya nos hicieron todo lo que tendríamos que haber hecho nosotros, ¿qué más nos da movilizarnos un mínimo? Y fue ahí cuando la policía apareció y paralizó ese avión, ¿no? Del Arca de Zoé y detuvo a todos los trabajadores que había dentro del avión, que fue la escena que os conté antes. Vale, pues ese mismo día toda la tripulación del avión, entre ellos 7 españoles y 9 franceses, con periodistas entre ellos, fueron trasladados a Yamena, que es la capital de Chad, para ser juzgados por sus delitos. Y curiosamente, ¿os acordáis de Idriss Déby, el que dije antes que era como el presidente autoritario de Chad y bla, bla, bla? Bueno, pues no os lo dije porque quisiera daros un poco de información histórica, porque para nada. La investigación en contra de esta ONG fue en realidad una orden directa por parte de Idriss Déby. Bien, o sea que era buena gente. Bueno, eso ya lo juzgarás más adelante en la historia. Otra vez me vas a hacer el lío. Un poco. En pocos días se supo que 358 familias francesas y estadounidenses habían pagado dinero por uno de esos niños a los que supuestamente estaban adoptando. Pero no solo eso, muchas de esas 358 familias no habían pagado de forma inocente por adoptar a un niño, sino que muchos habían pagado por órganos que sabían que venían de niños pequeños. Dios. Sí que es cierto que la ONG les aseguraba que esos niños ya estaban muertos, o bueno, no muertos, pero que estaban muertos cerebralmente, por algún accidente, o por disparos, o cosas así, ¿no? Que bueno. Sí, es horrible. Pero a ver, más horrible me parece, aparte de comprar órganos, me parece comprar niños... O sea, vender niños sanos para conseguir los órganos. Pero aún así es horrible porque compraban literalmente órganos de niños con dinero para sus propios intereses. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos pensaban que estaban muertos de antemano. Sí. O en vías de... Vale, porque si estuvieran muertos no se podrían donar. Me parece tan sádico. Muy heavy. Lo bueno, que esta parte es positiva, es que esos 103 niños que el Arca iba a enviar a Francia cuando la policía de Chad les prohibió despegar eran el primer envío de niños. Su plan era secuestrar y vender más de 10.000 niños. Dios mío. Y ya habían vendido 358 de esos 10.000, ¿no?, que querían llegar a vender. Y la mayoría de ellos como que ya estaban secuestrados a esas alturas. Aún no los habían conseguido vender. Pero de esos 10.000, imagínate, 8.000, me lo invento, pero era un porcentaje ya muy grande. Ya estaban secuestrados a esas alturas, pero aún no habían sido enviados a ningún sitio y aún no habían sido vendidos más de 358. Y estaban todavía todos ellos en Chad. Y con esos 103 niños se iba a iniciar un poco todo el proceso. Era el primer envío que se hacía. Vale. Así que bueno, la parte positiva es que no consiguieron enviar a ninguno de estos niños porque el primer envío que hicieron ya se les paralizó, ¿no? Los pillaron antes de empezar a hacerlo.
Entonces, bueno, ni tan mal. No hubo ningún órgano vendido, ni ningún niño enviado a ningún sitio. Y bueno, con toda esa tripulación del avión detenida y con la orden directa del presidente de Chad de investigar este drama, se celebró un juicio en tiempo récord, tipo en 2 semanas, o sea, en ese plan, en donde todos los detenidos fueron condenados a 8 años de cárcel y trabajos forzados por los delitos de pertenecer a una organización pedófila y dedicada al tráfico de órganos. Y a todo esto, la aerolínea, es que me parece tan difícil decir esa palabra, aerolínea. Sí, aerolínea es difícil. Aerolínea Learjet, que recordemos que era española, se lavó las manos de todo este tema diciendo que ellos y su tripulación, los 7 españoles que había dentro del avión, simplemente habían respondido a una solicitud de una ONG para salvar a 103 niños de la guerra. Sí, claro. Y que se vieron metidos sin querer en esta operación de comercio con seres humanos. No, seguramente era verdad, porque esta aerolínea no era tipo comercial, era como de... ponía el nombre, que la como de aerolínea charters, no tenía la algo culpa. así. Era como míticos aviones militares en donde se lleva ayuda humanitaria, rollo comida y no sé qué. Pues los niños iban a ser transportados en este tipo de aviones. Y en teoría iban a ser transportados con urgencia porque tenían todos heridas. Entonces era por causas sanitarias. Que recordad que habían falsificado informes médicos y tal y cual. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que se vio, sí que siento que se vieron un poco inmiscuidos en todo este percal. Pero que no tenían mucha idea. Pero queda ahí la duda en el ambiente. Ya. Y diréis, ¿y qué coño le importaba a un presidente autoritario todo este tema de los secuestros de niños y tal? ¿No? Porque, quiero decirte, en el fondo, pues su papel en esta historia es un poco discutible a pesar de lo que penséis, porque en cuanto todos esos ciudadanos españoles y franceses fueron metidos en la cárcel, los gobiernos de España y Francia tuvieron comunicaciones con el gobierno de Chad. Con los españoles en principio no pasó nada, o sea, las azafatas del vuelo fueron puestas en libertad porque nada tenían que ver con el tema, y lo mismo pasó con los periodistas franceses, en principio. Por eso te digo que yo también creo que no pasó... Quiero decir que sí, que genuinamente se vieron inmiscuidos en este problema sin querer. Vale. Pero en el caso del resto de prisioneros franceses, que claro, eran todos los líderes de la ONG El Arca de Zoé, la historia es completamente distinta. El presidente francés de entonces, que era Nicolas Sarkozy, muy famoso, sí, se reunió personalmente con el presidente de Chad. Y no se sabe muy bien qué le ofreció Nicolas Sarkozy al presidente de Chad, pero lo cierto es que al día siguiente ese señor permitió que todos los prisioneros franceses fueran trasladados a Francia. Que en principio es, bueno, vale, iban a ir a una cárcel, ¿eh? Vale. La idea es que la condena seguía siendo interpuesta por Chad, pero la pena de prisión se cumpliría en una cárcel francesa, ¿no? Vale, pues solo un mes después de que se llevara a cabo esos traslados, el presidente de Chad le concedió a todos esos prisioneros franceses una amnistía y la liberación inmediata desde Chad. ¿Pero por qué? Veremos. Con lo cual, como estaban en cárceles franceses... Me estoy adelantando. Siempre. Ya. Pues fueron puestos en libertad estando ya en Francia, toda esta peña, y no cumplieron ni un año de cárcel siquiera. Qué feo está. Y claro, esta gente que estaba en prisión eran literalmente los líderes de la falsa ONG, El Arca de Zoé. ¿Qué me refiero? Estaba más que demostrado que habían participado en el secuestro de niños y venta de órganos. Sí, a ver, y estás participando directamente. Claro. Sabes lo que hay, estás en contacto con los niños y te está dando igual. Claro, bueno, y toda esa gente quedó en libertad el 1 de abril del año 2008. Y sus nombres eran Eric Breton, bueno, me voy a decir mal todos los nombres porque decimos en francés, ¿no? Que era el presidente de la ONG, Émile Leluc, que era la pareja de Eric y que ayudó a coordinar todos los trabajos de los secuestros, Dominique Aubry y Alain Peligat, que eran pues 2 bomberos encargados de la logística de la ONG para llevarse a los niños a Francia, y Philippe Van Winkelberg y Nadia Merimi, que eran un médico y una enfermera respectivamente, que habían falsificado los informes de las supuestas heridas que tenían los niños para justificar esa evacuación sanitaria de los niños desde Chad hasta Francia. Y había un informe con la aerolínea Learjet esa, a la que le llegaron allí al aeropuerto y dijeron: tienes que trasladar a estos niños por una evacuación sanitaria. Y ese mismo momento la firmó la aerolínea. Por eso se cree que ellos no tenían nada que ver, porque fue como algo como de urgencia, digamos. Ya, a ver, puede ser, ¿eh?
Y si ya esto es indignante, la cosa no se quedó ahí. Porque claro, toda esta gente se quedó en la calle, ¿eh? Ya, eso es horrible. Sí. No tiene ningún tipo de sentido. Porque ya en Francia muchos juzgados iniciaron procesos en contra de toda esta peñita, por mucho que quedaran en libertad de ese Chad. Hombre, a ver. Pero curiosamente, en algún momento de todos y cada uno de esos juicios, algo se torcía, alguna cosa se torcía, ¿no? Que hacía que los líderes de la ONG no pagaran por sus crímenes o tuvieran condenas absurdas, tipo, pues uno de ellos fue condenado a 1 año de prisión, otro de ellos fue condenado a pagar una multa de 8 millones de euros, que claro, dices, uy, genial, ¿no? ¿Cuánto dinero? Pero curiosamente el juez se olvidó de firmar en la sentencia como de asignar a una institución pública que estuviera pendiente de que se hiciera ese pago de 8 millones de euros. Y es algo que suele haber en todas las sentencias, ¿no? Es que es una negligencia grande. Claro, con lo cual las familias afectadas nunca cobraron un solo céntimo porque nadie se había encargado de procesar, o sea, como de oye, que tenéis que hacer este pago. Sí. En fin, muchísimas irregularidades difíciles de explicar sin pensar muy mal del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, que tenía algún tipo de intereses especiales con los líderes de esa ONG y del presidente de Chad, que en el fondo se piensa que usó un poco como moneda de cambio este caso simplemente para ganar algo que encima no sabemos lo que es, pero que le habría ofrecido Nicolas Sarkozy a cambio de que liberara a los presos. O sea, la idea que se tiene es que cuando este presidente dio la orden directa de paralizar ese avión es porque sabía que se estaba cometiendo un delito por parte de gente de Francia y que iba a tener una moneda de cambio de si quieres estos presos franceses me vas a tener que dar esta otra cosa. Dios. Y no por bondad en ningún momento. Y lo único que os puedo decir es que hoy por hoy Sarkozy está en la cárcel por financiación ilegal de su partido justo en el año en el que esta falsa ONG fue detenida. Uy, sospechoso, la verdad. Muchos de los líderes de la ONG eran amigos de la infancia de Sarkozy. Muchos de los jueces que tuvieron este tipo de negligencias eran jueces conservadores. Nicolas Sarkozy era conservador. Quiero decir... Es que qué horror, en plan, que te corrompas de esa forma. Al final, vale, sí, son tus amigos, son tus colegas, son personas importantes para ti, para tu mandato. Pero realmente es que no puedes permitir cualquier cosa. En plan, no tienes, no sé, humanidad. Claro, es que básicamente. A ver, es que a mí me parece muy fuerte. Sí. Y nunca sabremos exactamente. Y encima esta gente no pagó realmente por sus... pagó muy poco, muy poco. Pero bueno. Sí, pero es lo típico. Haces como que lo resuelves así un poquito y ya. Totalmente. Y luego te olvidas. Y bueno, este es el caso que os he traído. Sí, ya dije que era como un poco distinto porque era un crimen de lesa humanidad. Bueno, digamos. pero un crimen donde no muere nadie. No muere nadie, ni nadie se vendió sus órganos. Y todo sale bien, en realidad, aunque al final no pagaran por los crímenes, que eso es horrible. Pero... Eso es verdad. Yo me agarro a eso. Y cuando quieras... No queda otra. Bueno, pues si te cuento esta historia, como suele contarse, es como muy fácil caer en lo de siempre. Una persona monstruosa, crímenes horribles y una ciudad aterrorizada. Uf, qué miedo. Sí. Pero cuando te paras a mirar bien el caso, te das cuenta de que no es tan simple. Porque aquí no hay solo una historia de crimen. Hay también pobreza, miedo, rumores y una verdad que nunca terminó de aclararse del todo. Mira qué misteriosa empieza. Sí que te pones muy misteriosa de repente. Y sí, amigos, ha vuelto lo que todos queríais, en realidad nadie. Los casos de mi querida Barcelona, o de Gaudí más bien, porque ¿hay algo allí que no haya hecho este señor? Ya, pero es que eran perfectos. Sí, eran perfectos. Arquitectónicamente hablando. Todo el rato. Venga a hacer cositas en Barcelona. Bueno, el caso es que aquí estamos con un caso perfecto. Bueno, quizás esa no es la mejor definición, ¿no? Ya, pero bueno, sí que te lo compro porque es un caso de Cataluña y tú, claro, la persona más catalanófoba. Sí, no. No. No, que luego la gente se lo piensa en serio. Claro, luego la gente se lo cree. Sí que se lo cree. Gente, Hubo muchísimos comentarios de gente que literalmente se lo creyó. Qué aburrida es la gente. Sí. No entienden una broma. Una broma. Es que sí que es verdad que nosotros somos gallegos y a veces asumimos que, yo qué sé, pues como que se entienden muy bien en nuestro tipo de bromas. Porque ya nos tiene pasado en más territorios. Ríete un poco, hombre, no pasa nada. Porque bueno, yo qué sé. Sí. Como que el sarcasmo que manejamos a veces es complejo de... Sí, quizás nos pasamos un poco el límite de vacilar. Sí. Claro, ese es el problema, quizás.
Y que, por cierto, este es un caso recomendado. ¿Por quién? Misterios que Por nunca Yayo. Por mí. Tú me lo pasaste. Me dijiste, tienes que hacer este caso que lo están pidiendo mucho. Lo pidieron Te lo voy a tanto, entonces ya regalar. sé cuál es. Sí. Te lo pidieron, o sea, sí que lo pidieron Y tanto. mira, aquí estoy, hace nada que me lo pediste y estoy cumpliendo. Yo solo sé el título. Bueno. Y a ver, y ya, es que no sé más. Bueno. Pero ya bastante sé. Dijiste, es muy interesante, algo sabes. Sí, porque miré el titular de una noticia. Bueno, genial. El caso es que todo empieza hace muchísimo tiempo, antes de 1912. Dios. Porque Enriqueta, nuestra protagonista de hoy, nace el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat. Bueno, pues allí. Y acaba mudándose a Barcelona, como tanta gente en esa época. Y hay que imaginarnos y ponernos bien en contexto de esta ciudad, como que no es la Barcelona turística de hoy, sino una ciudad dura, con barrios enteros, viviendo en condiciones súper precarias y donde la diferencia entre ricos y pobres era enorme, como hace muchísimos años. Hoy, por suerte, no, porque vivimos en una sociedad bastante similar en cuanto a poder adquisitivo. Simplemente todos somos pobres como ratas. Todos. Y ya está. Y ya está. Entonces, bueno, bien. Se lleva mejor así. Está más equiparado. Cuando todos somos pobres. Claro, porque ya podemos como redimirnos en nuestra propia Pobreza. Redimirnos, no. Bueno, resarcirnos. No. Sí. También por ejemplo. me vale. Sí. Bueno, el caso Sí, es da igual un poco el verbo que quieras utilizar de forma equivocada. ya, no pasa nada. El caso es que ella nace en el seno de una familia humilde. Eran como una familia, bueno, que tenía sus dificultades del día a día. Y su madre muere al nacer, justo cuando dio a luz de Enriqueta. Así que su padre no le queda más remedio que cuidarla y criarla. Y su padre era campesino. Además era como las patatas de Lay's. Sí. Era Receta campesina era. Y además su padre era un hombre... Y luego mi chiste del microscopio no te hace gracia. La del microscopio fue muy fuerte por tu parte. Pero fue muy divertido. Fue muy fuerte. ¿Puedo volver a contarlo? No. ¿Me prestas? A ver si esta vez lo cuentas bien. Vale, ¿me prestas tu microscopio? Dale, no. Otro día lo cuento mejor. Es que claro, sí que es verdad que encima es una palabra compuesta. Y ahí ya te hemos perdido. Sí, eso es verdad. Vale, en fin. Su padre era un hombre que entendía muchísimo sobre medicina natural, sobre remedios y todo esto. Poco lo que se llevaba en la época, ¿no? Ya, inventarse ciencias que no existen. Sí, pero bueno, medicina natural. Bueno, también pasa hoy en día como con el terraplanismo, bueno. las cremas solares bueno, pero, ya. que no te protegen del cáncer. Bueno, pero siento que hay remedios naturales que pueden estar bien. Pues una manzanilla, de repente. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, cada vez que se ponía malita, él la intentaba curar con un ungüento o una cremita o una cosa así. Y a Enriqueta le gustaba mucho aprender de él y se acabó interesando por este mundo tan extraño y a la vez tan interesante para ella. Y además ella había crecido en la naturaleza y aprendió todo lo que pudo del campo y del mundo de esta medicina natural. Vale. Bueno, pues cuando era un adolescente, más o menos sobre los 15 años, una familia de bastante poder adquisitivo se fue a pasar unas vacaciones allí a la zona donde vivía la chica. Y se conoció esta familia y ella y se entendieron muy bien. Porque sí que es verdad que Enriqueta era como muy simpática, muy extrovertida, hablaba con todo el mundo. Y la familia le propuso una idea. Le dijo que si quería se podía ir con ellos a vivir a su casa en Barcelona. Y ella podría trabajar allí como niñera de sus hijos. Y ella al final decidió aceptar y cambió la naturaleza por la vida en la gran ciudad. Vale. El caso es que en este contexto su vida no tenía nada especial y al principio pues trabajaba de niñera y también en lo que podía, como sirvienta o costurera, como un poco de todo, pero siempre compatibilizándolo con este trabajo de niñera. ¿Y trabajaba de divertida? De divertida. Me representa así, pues como cualquier trabajo. Sí, cualquier como que trabajas de cosas. Sí. Ya. Y Enriqueta se desmelenó un poco en esta ciudad y acabó juntándose con lo peorcito de Barcelona. Y lo malo es ¿Contigo? Que yo no estaba en ese momento. En ese momento. Pero sí que fuiste lo peorcito de Barcelona. Puede ser lo peorcito. Sí, que esa ciudad te altere un poco. Sí, no, sí, porque sí que es verdad que en Lugo y en Coruña no eres nada de lo peorcito. Gracias. Es una ironía. Ya. Bueno, el caso es que ella
como que se juntaba con esta gente y este rumor llegó a la familia que la había contratado. Y ellos eran como de clase alta, muy conocidos en la zona, con gran prestigio, y vieron fatal esto porque no querían relacionarse con gentuza y la acabaron despidiendo. Ojo, y esto pena. Para ella fue un palo tremendo. Ya. Porque acabó en la calle, porque el trabajo de niñera era como su mayor sustento. Igual incluso vivía allí en la casa. Sí, exacto. Y de esta manera fue como acabó ejerciendo la prostitución. Así que nada, en 1985, Enriqueta como que sigue un poco su vida, aunque siga viviendo un poco ejerciendo la prostitución, y conoce a un hombre llamado Juan Pujaló, que era un pintor bastante violento. Y ellos se casan, pero su relación era como que iba y venía constantemente. Y Enriqueta además seguía trabajando así en la noche, ejerciendo la calle, bueno, en el mundo este de la prostitución. Es que de la noche en realidad podía ser camarera. No era camarera, no. Y eso él lo veía fatal. Entonces esto hizo que se acabase su relación tormentosa. Y además se quedó embarazada de este hombre. Y cuando dio a luz, no tuvo dinero para dar de comer al bebé y su hijo acabó muriendo de desnutrición. Ay, pobre Dios. Y este hecho la marcó para siempre. Hombre, cómo no, pobriña. Sí. Y pobriño el bebé, claro. Sí. Bueno, pues el caso es que con el paso del tiempo su vida empieza a volverse extraña, pero no de golpe, sino poco a poco. Incluso poco a poco. Poco a poco. Lo que más llama la atención en esta especie de doble vida es esta especie de doble vida que llevaba, porque resulta que esto es súper extraño. Es que no vas a entender nada, tampoco lo vas a entender después. Porque resulta que por la mañana se movía por iglesias, conventos, centros de caridad, vestida como una mendiga, con harapos, pidiendo ayuda, manchada de orín y pasando prácticamente desapercibida como una mujer pues muy, de la calle. Muy pobre, sí. Pero resulta que por la tarde y hacia la noche la imagen era completamente distinta. Porque Enriqueta llevaba ropa elegante, pelucas súper bonitas y una apariencia de mujer con dinero y perfumes súper ultra caros. O sea, eran dos caras totalmente opuestas en la misma persona. Una Hannah Montana de la vida. Como tú y yo, cada vez que vamos a nuestros trabajos ordinarios y nadie sabe a qué nos dedicamos. Nadie lo puede saber. En el planeta paralelo. Sí, ¿no? me encanta. Sí. Es maravilloso. Somos súper estrellas. Y yo ocultas. cada vez que empiezo un trabajo siempre tengo miedo a que me pillen. Dios, sí. Y digan, eres ya Josefa. Me digo, calla. Ya. No. Me estás confundiendo con otra persona. Y además andaba como con gente muy, muy importante. Con clérigos, con políticos y con gente de mucho dinero. Y claro, todo esto generaba una pregunta que nadie sabía responder. ¿De dónde salía este dinero? ¿Por qué tanta riqueza? ¿Qué pasaba ahí? Lo que se llegaba a decir era que debía de tener como algún tipo de trastorno que le hacía convertirse en dos personas, porque si no, como que no cuadraba nada. Y además, como os decía antes, también empezaba a moverse en estos ambientes bastante oscuros y turbios relacionados con la prostitución y la marginalidad. En realidad ella empezó como prostituta, pero acabó siendo madame. De ahí se entiende también el dinero que tenía. Vale. Y además también era muy conocida por hacer ungüentos y medicinas capaces de curar todo. Y además muchas mujeres importantes también acudían a ella para que les preparase cremas rejuvenecedoras o que les curase diferentes enfermedades. Era como su persona de referencia, la tenían de mano y confiaban muchísimo en ese trabajo que hacía. Vale. Aún así no se entendía nada, porque ella se levantaba, se manchaba entera de hollín y se iba a pedir, pero a la vez tenía dinero de sobra para vivir perfectamente con grandes lujos. No entiendo nada. No, tampoco lo vas a entender porque no hay una explicación de esto. Claro. Sí, ella se movía en ambientes turbios, pero aún así le iba muy bien económicamente y además, ya digo, conocía gente de poder. Y a la gente de poder les daba lo que querían, solo tenían que pedirlo. Y lo peor fue que llegó el rumor de que Enriqueta también les proporcionaba a niñas. Ay, Dios. Sí. Y en 1909, aquí es detenida por un caso grave relacionado con prostitución infantil. Porque la policía entró en su casa
y la encontró allí con un hombre de familia con mucho dinero. Y no se sabe por qué ni qué hacía ya el hombre, pero estaba como ella con el hombre y había una niña. Y finalmente el caso no llega a nada, no hubo un juicio y el caso se archivó. Pero es verdad que todo esto levantó sospechas sobre posibles contactos o protección por parte de gente con poder, porque claro, era raro que nadie hiciese nada. Ya. Ni se sabía bien quién era ese hombre. Que esa persona movió hilos para que nos investigara. Sí, esa persona, los contactos que tenía. Y claro, en Barcelona para ese momento había muchísimas desapariciones de niños y no se sabía la razón. O sea, un montón de niños y la gente le restaba importancia diciendo, pues mira, andarán por ahí. Y también porque muchos eran pobres e incluso los niños en ese momento eran utilizados como mano de obra barata. Ya. Entonces eran como, bueno nos pues sirven para trabajar. 10, pues claro. Mala suerte. Sí, ya. Porque no era como el concepto de cuidado y de bienestar que se tiene hoy en día de la infancia, sino bueno, pues mano de obra y ya está. Ya. Los utilizamos, tenemos hijos y que nos hagan el trabajo. Hoy en día es completamente diferente. Hombre, sin duda. Y bueno, así va pasando el tiempo sin saberse mucho más sobre esto, hasta que todo estalla en 1912. Y esto es debido a la desaparición de una niña, Teresa Guitart. Fue cuando su madre fue a comprar y estaba hablando pues como la mujer de la tienda donde estaba comprando y de repente pierde de vista a la niña unos segundos y ya no está. Y claro, esta desaparición de esta niña cambia completamente la situación. En realidad no es la primera desaparición que se comete en la ciudad, como ya sabemos. Por eso de que sabemos que desaparecían muchos niños. Ay, ya, claro. Pero en este caso sí hay algo diferente, porque esta desaparición es la que hace que todo el mundo empiece a mirar de verdad. ¿Por qué? Porque esta niña era distinta. No era una pobre niña o una niña pobre. Era de clase media alta. Ah. Claro. Y eso hacía la diferencia. Hombre, o sea que pasamos de desaparecen niños pobres a una multimillonaria. Claro. Entonces ahí ya paremos todo lo que estamos haciendo. Exacto. A ver, no es que fuese multimillonaria, pero era... En comparación, sí. Claro, exacto. Porque su padre era un panadero bastante reconocido por todo el mundo y tenía bastantes contactos. Entonces este panadero, el padre de Teresa, llama a un amigo suyo que es periodista para que sepa todo lo que ha pasado con su hija. Y este periodista publica una noticia bastante sensacionalista. Y es a través de esto cuando la ciudad empieza a llenarse de rumores y empiezan a hablar de los niños que están desapareciendo, las historias que hay ahí de boca en boca y el miedo de la gente a esta persona que hace que desaparezcan los niños o de lo que está ocurriendo. Y bueno, la policía intenta calmar un poco la situación diciendo que no hay nada fuera de lo normal por lo que alertarse, que solo son rumores. Pero claro, la sensación en la calle era muy distinta y claro, la gente tampoco es tonta. Y todos estos rumores hicieron que los políticos del momento se pusiesen un poco a ayudar a investigar en todo esto. Vale. Y claro, todo se descubre un lunes en la vida de una vecina del barrio, porque 19 días después de la desaparición de Teresa, esta vecina ve algo raro desde su ventana. A dos niñas dentro de un piso. Una de ellas con la cabeza rapada. Claro, es como, podría ser cualquier cosa, pero como que no le parece normal. Porque además, Enriqueta no tiene hijos. Y se fija un poco más y ve que esta niña tapada se parece a Teresa. Claro, es la niña que aparece en las noticias. Entonces la mujer decide avisar, por si acaso. Y a partir de ahí la policía entra en el domicilio de la calle Ponent en el Raval. Y allí se encuentran a dos niñas. Y claro, les preguntan cómo se llaman. Una de ellas dice llamarse Felicidad. ¿Felicidad? Sí. Guau. Hasta que de repente se echa a llorar y dice que es Teresa. Ah, vale. Claro. O sea, era un nombre falso. Claro. Y en ese momento pues todo sale un poco a la luz, porque ya no estamos hablando de una desaparición, estamos hablando de un secuestro. Además también le preguntan a la otra niña y dice que se llama Angelita y que es la hija de Enriqueta. Y esto es un poco raro, porque se supone que no tenía hijas. Además, la policía, cuando empieza a investigar la casa, también se encuentran ropa interior infantil ensangrentada y un cuchillo grande. Y Teresa también les cuenta que ella jugaba con otro niño llamado Pepito. Pepito. Pero que Enriqueta lo mató. Ah. Y allí en la casa también ven ungüentos y cuchillos y es como un ambiente un poco turbio. Sí, sí.
Entonces aquí deciden interrogar al exnovio de Enriqueta, que se llamaba Juan. Bueno, exnovio y exmarido, como la pareja por si sabía algo más. Y este les dice que Angelita, o sea, la niña que decía ser hija de Enriqueta, que en realidad no es hija de Enriqueta porque Enriqueta nunca estuvo embarazada. Y aquí pues le preguntan a Enriqueta y le dicen, mira, ¿por qué esta niña dice y tú no estuviste embarazada? Y ella se ve atrapada y acaba reconociendo que mintió y que no es su hija. Bueno, pues cuenta que como ella era curandera, asistió al parto de su cuñada y que al nacer le mintió y le dijo que la niña había nacido muerta. Pero claro, era mentira y lo hizo como para quedársela, por la que la crió haciéndose pasar por su madre. Vale. Pero bueno, esta parte de la historia es lo que dicen, pero tampoco lo entiendo muy bien, porque no sé hasta qué punto la crió o simplemente era una niña que estuvo allí un tiempo y sí que la secuestró o lo que sea. No, creo que es algo de su familia, pero ya. Sí, pero medio secuestro. A ver, es que es lo malo también de los casos así que son tan antiguos, sí. Que es difícil saber como a ciencia cierta información. Exacto. Porque, claro, es que de aquellas, bueno, por los medios de comunicación había 2 o 3. Y hace años se llevaba mucho eso de si tengo muchos hijos y no me puedo hacer cargo de todo, se lo dejo a un familiar y ya que se encargue. Ya. Ahora nunca pasaría eso. No. Claro, es raro. Bueno, el caso es que analizan a la niña, investigan un poco y descubren que tiene moratones por todo el cuerpo y que está desnutrida. ¿Angelita o Teresa? Teresa. Ah, vale. Y a Enriqueta, porque la que importaba en realidad era Teresa, que era la que tenía dinero. Claro. Y a Enriqueta también le investigan las propiedades que tiene. Y en ellas se encuentran, en plural, ojo. Ana Rosa Quintana, un día más. Se encuentran presente botes. En este podcast. Sí. Y ellas se encuentran botes con restos humanos. Hostia. En sus casas. Varias. Tipo con formol. Sí. Wow. Sí. Entiendo que sí o no, o sin formol. Porque se encuentran sacos con huesos, recetas en las que aparecen ingredientes que son restos humanos. Ay, Dios. Y también tenía como una especie de lista de gente más influyente. Y bueno, en plan, podía ser gente que necesitase ungüentos o gente que le interesase pues la prostitución infantil. O sea... Ah, bueno. Porque que eran contactos turbios. Todo gente muy divertida, en general. Claro, era gente que la necesitaba pues para sus chanchullos. Y claro, se pensaba que todos estos niños desaparecidos estaban relacionados con Enriqueta. A ver, sí, claro, teniendo en cuenta que estaban en su casa. No, pero desapariciones de niños que iban... en general, claro, como por esa... Vale. Exacto. Vale. Y claro, la policía también encontró objetos relacionados con niños o restos que apuntaban como a sospechas más graves o prácticas de curandería sospechosas. Entonces, claro, todo empieza a desbordarse un poquito y se empiezan a publicar cosas que a lo mejor distan un poquito de la realidad. El caso es que, bueno, la prensa empieza a hablar sobre toda esta situación y se convierte el caso en un caso súper mediático. Y claro, la prensa empieza a hacer lo que más les gusta, que es... Inventar. Eso es. Perdón. Queríamos decir exagerar, ¿no? Bueno, exagerar. Sí. No, inventar, la verdad. Y se empieza a hablar de asesinatos en serie, de extracción de sangre, de extracción de grasa, de pócimas hechas con restos humanos para clientes con dinero... Y claro, aquí ya cambia completamente la imagen que tiene la gente de Enriqueta, porque decías, bueno, es una pobre mujer marginal que en realidad hace cosas raras como vestirse de gala o vestirse de persona, vagabunda. Claro, y es un poco raro. Y al final la tratan como una especie de símbolo del horror. Y así nace el nombre por la que se conoce en este capítulo y que la marcaría para siempre, que es la vampira de Barcelona. O sea, no conocía este caso, pero conocía la existencia de este caso. Ostras. Sí, porque de hecho, bueno, da igual. El caso es que siempre me sorprendió que sea la vampira de Barcelona y no la vampiresa. Sabía que ibas a decir eso. Es que ¿por qué? Porque yo creo que se puede decir de las dos Puede formas. ser. Que nos lo diga a la gente lingüista que nos escucha. Sí. Pero bueno, de no ser así, de no poderse decir así, yo creo que es porque de aquellas igual se decía vampira. Ya, es que en realidad es vampiresa. Es que hace como 100 años de esto. Entonces igual de aquellas no se decía vampiresa. A lo mejor se puede decirte de las dos formas.
Igual de aquella sí, pero no lo sé. Es que buena nos lo pregunta. pongan. Si nos escucha Linguriosa, que nos lo diga. El caso es que hay un montón de impacto en la sociedad por culpa de este caso. Y la gente empieza a aparecer y a plantarse delante de la casa de Enriqueta, porque hay muchísima tensión y muchísima presión social. Porque todo el mundo quiere respuestas de qué ha pasado con estos niños, de qué les ha hecho. Y claro, quieren entender qué ha pasado realmente. Pero claro, aquí como que hablamos de rumores, exageraciones, y se llega a decir que había decenas de víctimas y que había una red de clientes influyentes, como que había una lista de nombres importantes. Pero sí que es verdad que con el tiempo muchas de estas afirmaciones no llegan a demostrarse nunca. Y hay investigaciones posteriores que dicen que lo único que se puede probar con certeza es el secuestro de Teresa, mientras que el resto forma parte en gran medida de un poco una invención mediática. Y de la gente, claro. Bueno, el caso es que detienen a Enriqueta y la llevan a la cárcel, lógicamente. Y todo el mundo espera este juicio como el momento en el que todo se va a saber. ¿Qué hizo realmente? ¿Cuántas víctimas hay? ¿Si actuaba sola o no? ¿Qué pasa? Que este momento nunca llega. Porque en 1913 Enriqueta muere en la cárcel antes de poder ser juzgada. ¿Y por qué murió? No se sabe. Oficialmente por enfermedad, pero también se habló de malos tratos en la cárcel o de que algunas presas la atacaron. Y claro, su muerte deja sin buscar cualquier posibilidad de cerrar el caso. Ya. A ver, cerrado está. Por lo menos se sabe que ya hizo cosas. Pero hay muchas cosas que no se saben. Ya. Y igual en un juicio se habría sabido, porque cuántas veces contamos aquí tú y yo casos que en el juicio se descubren muchas movidas. O con el paso de los años, a lo mejor esa persona dice una cosa en el juicio y acaba hablando. Claro. Y antes de que ocurriese todo esto, le habían preguntado por Pepito, por quién era este niño del que habían hablado las niñas que había secuestrado. Ah, sí. Porque claro, dijeron que de un momento a otro que ya no estaba. Y se supo que era un chico que la familia le habían dejado a su cuidado porque no podía mantenerlo y que ella lo había tenido con ella hasta que la familia se lo llevó al campo a trabajar. Que no le había hecho nada este tal Pepito. También se investigó más sobre toda la historia de Enriqueta y se sabe que Enriqueta, o por lo menos se dice esto, que no mataba niños, sino que robaba huesos de los cementerios para hacer ungüentos, algo que tampoco era tan raro en la época. Ya. No, y de hecho tenemos contado, o sea, hay religiones en las que se hace eso, el palo santo, por ejemplo. Y otro dato importante es que no sé si te acordarás de estas ropas que habían encontrado en la casa con las niñas. Sí. Ropas de sangre. Bueno, pues se sabe o se dice que estas ropas podían ser trapos de la sangre que le provocaba el cáncer de útero que tenía. O sea, quiero decir que usaba para como curarse. Vale, tipo como si fueran gasas. Sí, tipo así. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la historia de Enriqueta? Porque claro, estamos hablando de secuestros de un montón de niños, de desapariciones, pero lo único que sabemos es esta historia de estas niñas. De Teresa y ya. Y ya, y Angelita. Sí. Que puede ser familiar de ella. Y también se sabe lo de que se cuenta que un hijo suyo había muerto por desnutrición, pero que no significa que esto fuese algo que había hecho ella. Vale, o sea que nos estás trayendo un caso que puede ser 80% invención. Claro, bueno, a ver. Nada que se salga del ordinario en este podcast. No quiero decir eso. Quiero decir que al final lo que queda de esta historia es como que no es una verdad clara, sino algo mucho más complejo. Que hay hechos reales, porque sí, hubo un secuestro, hubo un pasado súper turbio, una vida muy rara, porque ya digo, ella vestía completamente elegante, con ropa de marca, muy arreglada y de repente se manchaba la ropa, se la rasgaba, mendigaba. Entonces, claro, pero también hay una historia que sí que ha crecido, alimentada un poco por el miedo, por la desigualdad de la época, por la prensa que quería un poco el morbo y convertir el caso en algo como épico y un poco monstruoso. Esa mujer malvada que se dedicaba a todas las prácticas oscuras como una especie de bruja, que eso no quita con que ella pues fuese buena mujer, que nadie está diciendo que no tuviese maldad. No, ya. O que no hiciese cosas que son
completamente malas. Sí. Como robar huesos de una tumba. Claro, pero que tenemos que ponernos en la situación de que en Barcelona en ese momento era una ciudad con muchísima pobreza y con muchísima tensión social. Y claro, muchos historiadores creen que Enriqueta pudo acabar siendo en parte como la imagen perfecta al que culpar de toda esa situación en ese momento. Ya entiendo. Como que todo había sido hay ella. Desaparecidos, Enriqueta. Sí, en un vez poco de eso. buscar dónde están esos niños. Claro, entonces ahí es donde la historia se tuerce un poco y te hace preguntarte muchas cosas, porque realmente no sabes qué fue peor, si lo que se hizo, o sea, lo que ella hizo, o lo que la gente también empezó a decir que ella hacía. Dice que hizo ya. Porque realmente, uno, que no hubo juicio, tampoco hubo una versión definitiva en la que se sepa qué pasó, si lo que se dice ella es cierto o no, o qué parte es verdad o qué parte no, y por eso no hubo un cierre de esta historia. Ya. Queda todo un poco en el aire, pero sí se sabe que la mayoría de cosas de las que le culparon eran completamente mentira. Pero sí que era una persona, pues eso, que tenía contactos turbios, se dedicaba al mundo de la diversión. De curandero. Sí, bueno. Curandería. Ungüentos, cositas así. Sí, a robar huesos. De jugar a hacer tus pociones como si fueses Kika super bruja, ¿no? Ya. Pero bueno, que al final que... A la heladería de Famoplay. Exactamente. Y al final, más que una historia que ya tenemos clara, como en otros casos, que sabemos lo que ocurrió realmente, en esta queda una sensación más extraña, como si nos faltara como una pieza importante de un puzzle y como si en el fondo nadie hubiera nunca llegado a saber quién realmente fue Enriqueta Martí. Ya. Y que también me parece una historia importante de traer, porque aunque no se sepa, es como esa imagen de mujer malvada, que ya digo, que lo hizo era cosas igual. turbias seguro, porque tenía esa lista de contactos que a lo mejor pues utilizaba a las niñas para cosas turbias. Sí, fines sexuales a lo mejor en algún caso, no lo sé, pero que hay mucha más invención detrás de esto y exageración de la realidad, y quizás también influyó el hecho de pues sí, a ver, es que creer este personaje. Yo creo que hay veces que tiene pasado seguro en la historia de personas que, imagínate, han asesinado a una persona y les conviene a las autoridades del momento encasquetarle otros 20 asesinatos porque no saben en dónde está esa gente. Sí. Y dan 20, ¿sabes? Y que en realidad es como un poco... Jolín, tenemos contado un mogollón de casos incluso recientes de la policía presionando a según qué personas para que reconozcan delitos que no han hecho, como para resolverlo de forma rápida. Sí, e incluso a lo mejor también calmar a la sociedad. Justo. En el sentido de, bueno, si fue esta persona, sabemos que el resto de cosas turbias que están sucediendo son derivadas de ella. Claro. Y no es que haya más gente. Justo, y ahora ella problemas. murió, pues ya no va a volver a ocurrir. Y fin. Exacto. Y ahora pasemos a otra cosa, claro. Ya. Sí, pero bueno, que me parece una historia interesante para traer por eso. Ya. Porque aunque no se sepa, sí se saben cosas que hizo, pero hay otras muchas que está claro que son inventing. Ya. Bueno, pues, ¿qué te digo? Muy heavy. Sí. Muy heavy. Pues yo este caso estuve a punto de traerlo muchas veces. Es complicado, porque era hay cosas complejo. que se saben, otras que no, otras que se dudan. Es que yo no lo traje un poco por eso, porque me era demasiado complejo el buscar que sí, que no, y dije, problema de coral. Hay cosas que están claras y otras que lo más probable es que fueron rumores y punto. Claro. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, y una moraleja. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Exacto. Bueno, era por traerte una historia. Sí, bueno, pues te diste un pequeño golpe en la cabeza, ¿no? ¿Qué te digo? Y nada, hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Chao.